Capítulo 5. Una petición al Padre. A 2 años de concluir su formación, George tuvo la oportunidad de transferirse a una escuela de entrenamiento misionero. Esto implicaba abandonar la universidad. La decisión ya estaba tomada, pero había un problema. Su padre debía firmar los documentos de transferencia. De camino a la casa paterna, George se sentía angustiado. A pesar de los constantes conflictos que habían marcado su relación, desde su conversión se había convertido en el hombre honorable que su padre siempre había deseado. Creía que, por fin, sería motivo de orgullo. Sin embargo, estaba a punto de enfrentar una nueva decepción. Al anunciar su deseo de dejar la universidad para convertirse en misionero, Johann reaccionó con indignación. George pensó que recibiría una paliza, como había ocurrido tantas veces, pero no fue así, únicamente porque ya tenía 21 años. Sin embargo, algo aún más doloroso sucedió. Su padre lloró amargamente, suplicándole que cambiara de idea. Incluso llegó a aferrarse de los brazos de su hijo en un emotivo ruego para convencerlo. El padre intentó por todos los medios tocar los sentimientos de George y hacerlo desistir. Aún así, el joven permaneció en casa durante 2 días, compartiendo con la familia cómo Dios había transformado su vida y demostrando que su carácter había cambiado. No obstante, su padre no se dejó convencer. Se negó a firmar la autorización, amenazándolo con desenredarlo y cortar toda relación. Parecía preferir al antiguo George delincuente y engañador antes que al nuevo George transformado y feliz. Al no conseguir el permiso de su padre, George se vio obligado a concluir la universidad. Sin embargo, hizo un acuerdo. A partir de ese momento, no recibiría ni un centavo más de su padre. Incluso su alimentación sería provista por otros medios. Cuando regresó a Halle, George sintió el peso de su decisión, pues no sabía cómo lograría sobrevivir, dónde viviría, cómo se alimentaría, cómo pagaría sus libros. Al entrar en la habitación de la universidad, tuvo una idea absurda. Era algo infantil para un hombre adulto y simplista para un estudiante universitario, según se relata en una de sus biografías. ¿Sería una tontería arrodillarme y pedirle a Dios que me envíe dinero? Pensó. Aún con dudas, fue en contra de su mente académica y oró. Después de todo, no conocía a nadie que hubiera hecho algo semejante antes. Cerca de 1 hora después, alguien llamó a su puerta. Era una propuesta de trabajo que le permitiría permanecer en el entorno universitario sin comprometer sus estudios y que además ofrecía un salario muy superior al apoyo financiero que su padre le proporcionaba. Además, consiguió alojamiento gratuito. Así, Dios proveyó mucho más de lo que él había pedido. Sobre esta provisión divina, George relata en su diario: por cierto, deseo señalar aquí que el Señor, de una manera muy notable, suplió mis necesidades temporales, ya que poco después de que esto sucediera, varios hombres estadounidenses, 3 de los cuales eran profesores en universidades de los Estados Unidos, vinieron a Halle con fines literarios, y como no entendían alemán, fui recomendado por el doctor Toluk para enseñarles. Estos hombres, algunos de los cuales eran creyentes, pagaron tan generosamente por la instrucción que les ofrecí y por las conferencias de ciertos profesores que escribí para ellos, que tuve lo suficiente y aún más. Así, el Señor me recompensó abundantemente por lo poco que había renunciado por su causa. Su nueva residencia era una habitación dentro de un orfanato, inaugurado por un cristiano fiel 100 años antes. El edificio de 6 pisos, construido con recursos donados, había sido sostenido hasta ese momento únicamente por medio de la oración. George, aunque conocía bien el edificio porque solía transitar por la zona, desconocía la historia de fe que lo rodeaba.
cuando supo que el fundador del orfanato era el doctor August Hermann Francke. Profesor de teología en Halle, George quedó admirado. La devoción del doctor Francke hacia los huérfanos era notable, así como el amor con el que dedicó su vida al cuidado de los niños. El valor de aquel académico que sacrificó todo su dinero y su vida para albergar, alimentar, vestir y educar a más de 2000 huérfanos impresionó profundamente a George. Cada día, el ejemplo del doctor Francke hablaba a George a través de los niños, de los empleados e incluso de las paredes de su habitación. Así, George comprendió una verdad contundente. Las ofrendas hablan, aun cuando quien las dio ya haya partido.